Veo que levantó, en fin, creo que estoy viendo que sí me están escuchando todos, y yo les pediría que si se pierde, Coahuila también se escucha, si perdiera en algún momento la voz o escucharan, que me lo hizo saber, por favor. Bueno, mucho gusto tener la oportunidad de esta pequeña charla con ustedes, hablar de obesidad en México, y vamos a abordar recomendaciones para una política nacional de prevención de edad. Veo unas caras, lo que me da mucho gusto. Empezamos entonces, si les sé muy bien. Déjenme ver cómo se van pasando las diapositivas. Ahí no es grande. Déjenme, tengo que identificar cómo se muevan las diapositivas. Aquí, muy bien. Bueno, entonces el día de hoy como guión, vamos a hablar de 6 temas. Eso es la definición de la obesidad, de la epidemiología en México, de hablar de los determinantes de obesidad y sus consecuencias, y sobre los determinantes en México, cómo se han movido los determinantes en México, para pasar luego a hablar de recomendaciones para la prevención y de las soluciones. El objetivo de la plática, al final de ella, los participantes conozcan la magnitud, distribución y tendencias de la obesidad en México, factores determinantes, los principales factores determinantes. Algo pasó con la presentación. Perdón. Algo pasa, que no hay presentación, y no sé quién está ahí para ayudarme, si hay alguien que puede ayudarme. La presentación. Un momento, por favor. Y otra vez la presentación. Y les decía yo que al final de la plática se espera que los participantes conozcan la magnitud y tendencias de la obesidad en México, los principales factores determinantes, las políticas y programas preventivas vigentes y recomendaciones sobre prevención que elaboramos en la Academia Nacional de Medicina. Y una de tantas de la obesidad es como una enfermedad de curso crónico de etiología multifactorial, donde incluyen factores genéticos,
factores sociales y factores ambientales, y que se caracteriza por un aumento de los depósitos de grasa corporal y por eso causa un balance positivo de energía. Entonces, damos la definición. En primer lugar, la obesidad sí se considera una enfermedad que al mismo tiempo otras enfermedades es el inicio, digamos, de una serie de enfermedades, incluyendo diabetes, enfermedad cardiovascular y de las que hablaremos. Y antes que su etiología es multifactorial, no hay un solo factor que la cause, sino que son varios. Y hay genéticos, hay factores sociales, y ambientales de los que hablaremos más adelante, pero lo importante es que se caracteriza por aumento en los depósitos de grasa corporal y que quedan por un balance positivo de energía. El ámbito potencial son el índice de masa corporal, que como ustedes saben es el peso dividido entre la estatura, que está en metros elevado al cuadrado. Dependiendo del resultado de este cociente, tiene menos de 18.5 de índice de masa corporal, se habla de insuficiencia o de desnutrición. El índice normal va de 18.5 hasta 24.9 y a partir de 25 aumenta empezamos ya con una masa corporal que sugiere exceso de depósitos de grasa corporal. Si es 25 y 29.9 hablamos de sobrepeso, y de obesidad cuando estamos por arriba de 30, y 30 la obesidad se subdivide en clase 1, 2 y 3, depende de los índices de masa corporal, de clases entre 3 y 34,9, clase 2 entre 35 y 39,9, y clase 3 entre el índice de masa corporal por arriba de 40. Es una de las definiciones, hay otras, pero esta es una de las más utilizadas. Tengo aquí temas para pasar mi deriva. No sé si hay alguien que esté apoyar, pero yo aquí no tengo en este momento control sobre positivas. Now the presenter, sí, estoy seguro ahora muy bien. Pasamos entonces al siguiente, que es ¿cuál es la magnitud del problema en México? Y les voy a presentar la distribución de índice de masa corporal en mujeres de 18 a 49 años en México en las 4 encuestas nacionales de nutrición y salud que hemos realizado. Las de ellas en 1988, vemos que en esa época la distribución en 1988 de índice de masa corporal, como usted digamos el punto más alto de la curva se encuentra alrededor de 22, es decir, había un grupo grande de mujeres que está abajo de 22. De 30, que es el índice de masa corporal con obesidad, teníamos 9.5%. En 1999, vean ustedes qué cambio tan importante en un periodo tan corto de 11 años. En 1999 ahora pasamos por arriba de 30 a 24.9%, pero si ven toda la curva se mueve hacia la derecha, es decir, la población mexicana, aquí representada por mujeres, porque esos datos que tenemos, no quiere decir que en hombres no haya sucedido lo mismo, pero son los datos que tenemos en todas las encuestas, cómo se hace hacia la derecha de una manera tan importante, y que toda la curva se desplaza hacia la derecha, y el 25% prácticamente tiene obesidad. En el 2006 vuelve a haber un desplazamiento
desplazamiento hacia la derecha, y ahora el porcentaje con obesidad ya es de 32.4, y finalmente en el 2012, aún hasta 35% son las mujeres con obesidad, y siguió desplazando la curva hacia la derecha. Ustedes, en el transcurso de 24 años, cómo estas curvas fueron haciendo hacia la derecha, y un periodo tan corto, un cuarto de siglo, pasamos de prevalencias relativamente bajas a prevalencias francamente altas, de las más altas en el mundo. Información, pero ahora se presenta la suma de sobrepeso y obesidad aquí en mujeres, del lado derecho, mujeres de 20 a 49 años, sumando sobrepeso y obesidad, pasamos de 35 a 70%, como referencia les muestro que obesidad, que ya hemos visto, pasa de 9.5 a 35.2, sobrepeso más obesidad llega hasta 70%, es decir, 7 de cada 10 mujeres en México tienen problemas de sobrepeso y obesidad. Este es de 20 a 49 años. En adolescentes vemos un fenómeno similar, pasamos de 10% a 35% de sobrepeso y obesidad en tan solo 24 años. Chile se triplica. Y obesidad pasamos de 1.5 a 12%, es decir, 8 veces, que aumento increíble, un aumento muy alto. En el caso de los escolares de 5 a 11 años, del lado izquierdo, pasamos de 99 a 12, no teníamos datos en el 88, en esa época no tuvimos datos de niños en edad escolar, pero en edad escolar pasamos de 25 a 32%. Es decir, ya 1 de cada 3 niños, 7 de cada 10 adultos tienen problemas de sobrepeso y obesidad en nuestro país. De las determinantes de obesidad. Esta es una figura que desde luego no pretendo que ustedes puedan leer todos los detalles de los distintos cuadros, pero para mostrar la complejidad, la multicausalidad de los problemas de obesidad. Dividir las causas o los determinantes de obesidad en inmediatas, subyacentes y bajas, y vemos que en las causas inmediatas la obesidad resulta de balance positivo de energía, es decir, una alta ingestión de energía con un bajo gasto energético, llevan entonces a un balance positivo de energía. Y aquí vemos en el fondo, detrás, en la gráfica representando como una estación de factores genéticos y epigenéticos que de alguna forma influyen para que ese balance positivo de energía cause obesidad o que se cause balance positivo de energía. Les pido por favor que si no, que pongan en sus micrófonos en modo mudo, porque se oye mucho ruido. Ana Rivera, Alba, Liliana lo tienen abierto el micrófono. También Alma Martínez tiene el micrófono. Betabel Vargas, si lo pueden por favor poner en mudo. Ustedes van a ver un microfonito y simplemente si ustedes lo accionan, cambia a color rojo, el microfonito está en el mismo panel, porque hay mucho ruido, se oyen personas hablando, que permiten que los demás escuchen. Repito, quienes no tengan su micrófono en mudo, por favor pónganlo en esa postura. Se oye mucho ruido desde Paulina Transviña, está oyendo mucho ruido. Paulina, ¿puedes poner por favor tu micrófono? Gracias. Ahora ya se dejó de oír ruido, muchas gracias.
Volvemos a la presentación, determinantes de obesidad. Tenemos entonces los factores genéticos y epigenéticos que influyen tanto en el balance positivo de energía como en que éste se traduzca en obesidad. Es importante señalar que en efecto los factores genéticos influyen en la obesidad, pero también es importante señalar que en México tenemos de 9% de obesidad a 35% de obesidad en sus 24 años con los mismos genes. Evidentemente no cambiamos los genes de los mexicanos, lo que cambió fue el entorno. De que aunque en efecto los genes tienen un papel que jugar, es muy del entorno, es muy importante el ambiente que puede influir directamente en los factores, de lo vamos a hablar más adelante, factores de riesgo de obesidad, como a través de factores epigenéticos, especialmente en la edad temprana, pueden desde luego influir para que se exprese un fenotipo a través de metilación de DNA en áreas específicas, que se manifieste un fenotipo particular sin que haya cambios genéticos. Pero obviamente mucho de lo que tenemos de causas de obesidad puede prevenirse. La genética no, pero la parte ambiental es tan importante que con cambios en estilos de vida, en alimentación y en actividad física, podemos disminuir el riesgo de obesidad. Y que las causas inmediatas incluyen la ingestión alta de energía, el bajo gasto energético. La ingestión de energía se da especialmente por bebidas azucaradas en muy alto porcentaje de la dieta de alta densidad energética de los alimentos, grandes y una alta frecuencia en el consumo de alimentos. Es la frecuencia de alimentación. Son 4 de los factores importantes de las características de la dieta que llevan problemas de sobrepeso y obesidad, y que hablar de ellos más adelante. En cuanto a la actividad física, tenemos una baja actividad física, tanto en el trabajo como en el transporte, como recreación, y sedentarismo muy pronunciado, que lleva entonces a un bajo gasto de energía, que entonces es el gran positivo de energía. A veces quienes dicen que lo más importante es la actividad física, que no es la dieta. Eso, por ejemplo, hay compañías que venden bebidas azucaradas, que tienen comerciales que minimizan el efecto de la dieta, que ponen que simplemente con sacar a pasear el perro, no importa que uno se tome una bebida azucarada, uno puede gastar las calorías. Esa es una falsedad y es además una falsa dicotomía. Uno tiene que preocuparse tanto de la actividad física como de la gestión de alimentos. Sabemos que una alta actividad física, si uno consume alimentos en exceso, uno va a incurrir en balance positivo de energía, y de ninguna manera puede uno solamente abordar el problema desde la perspectiva de actividad física o desde la perspectiva de alimentación. Ambos son importantes. Por otro, hay causas subyacentes que tienen que ver con la alta disponibilidad y acceso, accesibilidad, es decir, bajo precio, de alimentos procesados con alta densidad energética, en azúcar, en grasa, bebidas con aporte calórico, bebidas azucaradas, y una disponibilidad de agua potable, de alimentos saludables. Esto en un entorno entonces que es obesigénico. La vida de nuestra cultura alimentaria ha tenido siempre una tradición culinaria saludable, nos mantuvo sin problemas de obesidad durante siglos, y no hasta las últimas 4 o 5 décadas
que México se está enfrentando al aumento en este problema, especialmente en las últimas 30 años, que tiene mucho que ver con los cambios en nuestra cultura alimentaria. Por ejemplo, hay una disponibilidad muy alta de bebidas azucaradas, bajo precio también de alimentos poco tiempo para cocinar y consumir alimentos naturales, frescos, como decíamos en el pasado. A veces una pobre infraestructura de mercados de alimento y agua potable. Hay zonas en el país donde está disponible el agua potable, escuelas donde no hay agua potable, y en el país zonas rurales, por ejemplo, donde es difícil conseguir buena variedad y cantidad de frutas y verduras. Una paradoja porque es en el campo donde se producen, pero en cada poblado de México se usan todas las frutas y verduras y no llegan ahí. Este fenómeno de una falta de alimentos saludables en zonas rurales, denominado desiertos alimentarios, uno fácilmente encuentra refrescos, bebidas azucaradas, chatarra en cualquier pequeño comercio, aún a veces en las tiendas Viconza, lamentablemente, y sin embargo es difícil conseguir frutas, verduras y alimentos cereales de grano entero, el consumo de frijol menor. Estamos perdiendo nuestra cultura alimentaria. Y por un ambiente con alto sedentarismo, la gente ya no camina, los niños no caminan ya para ir a la escuela, muchas veces, transporte público, las personas usan transporte público, no usan bicicleta, no caminan a sus sitios de trabajo, por razones obvias, por la urbanización, etc. Tienen que el trabajo es cada vez más sedentario, cada vez estamos más en el área de servicios, menos en el área de producción primaria, del campo, de producción de obreros, y todo que entonces vayamos nosotros teniendo menos activas. Y hay causas básicas, por ejemplo, cambios tecnológicos en la producción y procesamiento de alimentos, hacen que ahora podamos conseguir alimentos que mantienen sin alteraciones, aún fuera de refrigeración durante mucho tiempo, que se pueden consumir en todo momento. Ya no hay que sentarse a preparar alimentos, están preparados. Cambios tecnológicos en la producción y la recreación que hacen que entonces seamos más sedentarios. Y luego la industrialización, la urbanización, la globalización, la dinámica familiar, en ahora ya hay menos tiempo para la compra, selección, preparación de alimentos, y esa hay la tendencia a comer alimentos procesados. Las causas inmediatas, en resumen, son el balance positivo de energía, la gestión de energía, el balance energético, los epigenéticos, y en factores individuales como alimentación con alta densidad energética y bebidas azucaradas, baja, y pasar con esta evidencia. Los factores de riesgo inmediato se obtienen a través de ellos aleatorizados, de estudios de cohorte, de estudios de casos y controles, es decir, de investigación, pero al final lo que hacemos son metaanálisis, es decir, un conjunto de herramientas estadísticas que son útiles para sintetizar los datos de una colección de estudios. Cuando tenemos ya varios estudios sobre un factor de riesgo, hacemos un metaanálisis.
de los metaanálisis son utilizados para el desarrollo de recomendaciones por grupos de expertos. La científica se clasifica de acuerdo a diversos criterios y reglas utilizados por grupos de expertos en evidencia convincente, evidencia probable, evidencia posible y sin defecto. Y las dos primeras, cuando existe evidencia convincente o probable sobre un factor de riesgo, considera que esa evidencia es suficiente para recomendaciones de salud pública. Y de las recomendaciones que hablaremos más adelante, todas se basan en el tipo de evidencia científica. Y los factores de riesgo inmediatos de obesidad son: aumentan el riesgo de obesidad, los estilos de vida sedentarios, alimentos con alta densidad energética. ¿Qué quiere decir eso? Alimentos que tienen muchas calorías por gramo. Son aquellos que son altos o en azúcares o en que bajos en fibra. Esta densidad energética son generalmente o muy frecuentemente alimentos industrializados. Y es un ejemplo. Si me como una verdura, la densidad energética de las verduras es de 35 a 40 calorías 100 gramos. Es decir, 0.4 de calorías por cada gramo que me como. En cambio, como un pastelito, si yo como por ejemplo, botanita frita, salada, si yo como cualquier pastelillo, la gente conoce como comida chatarra o un chocolate, las unidades energéticas fluctúan entre 350 y 450 kilocalorías por 100 gramos, es decir, de 3 y 4 calorías por gramo. Imagínense qué diferencia. De 4 a 4, 10 veces más, 12 veces más de un alimento industrializado que la fruta o la verdura. Y evidentemente el problema es el organismo. Entre los mecanismos de saciedad se incluyen algunos factores mecánicos de los alimentos y, por ejemplo, el volumen. Entonces, yo me como 100 gramos de fruta, vaya diciendo, ya comiste 100 gramos de pero cuando me dice detente, yo llevo apenas 40 calorías. En cambio, si yo como 100 gramos de un pastelillo, de una botana, botana, cuando llevo los 100 gramos, ya me dio 400 calorías. Y en ese momento estoy incurriendo en lo que se llama ese es un factor muy importante para generar obesidad. Otro de riesgo son las bebidas azucaradas, es decir, los refrescos, las aguas frescas, los jugos con azúcar, todas azucaradas, aunque en una alta densidad energética, no está, porque ahí el problema es otro. Ahí el problema es que el organismo no tiene la capacidad de detectar calorías atraídas azucaradas. Es decir, se toma esa bebida y no hay una compensación dietética. La compensación dietética es cuando uno, algo, por ejemplo, en este momento, dentro de 2 horas, yo voy a ir teniendo edad. Ahorita lo de las fibras de la verdura. Entonces, si yo tomo una bebida azucarada, lo que pasa es que no hay un mecanismo que le diga a mi cuerpo que estoy tomando calorías. Mi cuerpo es como si estuviera yo consumiendo agua. Y entonces, al final del día, son calorías que no se van a retroalimentar al cuerpo para decirle deja de comer, porque no hay un mecanismo
para contabilizarlas. Entonces, el consumo de bebidas azucaradas y de alimentos con alta densidad lleva a problemas. En efecto, las frutas tienen fibra y tienen agua y ayuda a que tengan una baja densidad energética. Luego disminuyen el riesgo de obesidad, la actividad física regular. Si uno hace actividad física un mínimo de 5 días por semana, mínimamente 30 minutos de caminar rápido, de correr, y los alimentos con baja densidad energética, las frutas, las verduras, los cereales de grano entero, por ejemplo, la tortilla es un cereal de grano entero. Las cuales también son alimentos mexicanos que tienen una gran cantidad de fibra. O también puede incurrir en exceso al consumir tortillas. Uno no puede consumir ad libitum, pero es más probable que comiendo una tortilla uno logre saciar el apetito a que uno coma, por ejemplo, un pan blanco con harina muy refinada. Y la lactancia materna es increíble, pero la lactancia materna que se da en los primeros 2 años de vida termina riesgo a largo plazo de tener obesidad. Imaginen ustedes entonces la lactancia materna, además de todos los beneficios, tiene este otro adicional. Los efectos de los azúcares añadidos y la obesidad nos hablan de los azúcares añadidos causan obesidad. ¿Qué son azúcares añadidos? Los azúcares añadidos son aquellos que no existen de manera natural en los alimentos. Algunos alimentos tienen azúcares intrínsecos, por ejemplo, las frutas tienen glucosa, por ejemplo, los lácteos tienen lactosa. Esos son azúcares intrínsecas a estos alimentos que no nos dan problemas porque vienen acompañadas de muchos nutrientes y además nosotros necesitamos consumir frutas y verduras y lácteos porque nos dan toda una serie de nutrientes. El problema más bien son los azúcares añadidos, es decir, los azúcares que la industria añade a los productos, por ejemplo, a los refrescos, agua, con colorizantes artificiales, con conservadores artificiales. Eso es un refresco. Tenemos, por ejemplo, otros alimentos muy altos en azúcar, pastelitos, por ejemplo, que llevan a problemas de consumos muy altos de azúcares añadidas. También azúcar añadida es lo que uno hace en casa. Por ejemplo, si yo al café le pongo mucha azúcar, estoy agregando azúcares añadidos. Por otro lado, si yo al agua de fruta le pongo mucha azúcar, pues también estoy incurriendo en problemas. No son solo los alimentos industrializados, pero lamentablemente los alimentos industrializados son los que más contribuyen a estas azúcares adicionadas. La información, claro que sí, nos dice compañera en un chat, falta de información y ya hablaremos de eso más adelante. Les decía yo que los metaanálisis nos dicen que la reducción en el consumo de azúcares añadidos se hace a una disminución significativa de peso de cerca de 800. Es increíble, en un periodo corto no puede bajar de peso si reduce azúcares añadidos. El consumo de azúcares añadidos se asocia con un aumento comparable de peso, por ejemplo, 750 gramos, que también es estadísticamente significativo. Esto es en adultos. Los metaanálisis encuentran que después de un año de seguimiento, la probabilidad de sobrepeso o obesidad aumenta 1.55 veces en el grupo con el mayor consumo de bebidas azucaradas en comparación con el de menor consumo. De manera que las bebidas azucaradas y a los azúcares adicionados aumentan el peso de las personas. En conclusión, el consumo de azúcares libres o bebidas azucaradas se asocia con aumento de peso corporal. Es un metaanálisis que habla del incremento de riesgo de diabetes al consumir bebidas azucaradas.
Una que consume una porción de bebidas azucaradas al día o más. Estamos hablando de 350 mililitros de bebidas azucaradas. Hago, por ejemplo, que los mexicanos consumen generalmente las botellas de 600 mililitros, es decir, ahí estamos hablando de casi 2%. Bueno, con una porción al día comparada con quien nunca o casi nunca consume bebidas azucaradas, el riesgo de obesidad aumenta 26%, y estadísticamente significativo. Concluimos que las bebidas azucaradas aumentan el riesgo de obesidad y de diabetes, y como vemos en este esquema, las bebidas azucaradas tienen efectos en primer lugar porque son calorías líquidas, como yo decía antes, esas calorías líquidas no las detecta adecuadamente nuestros sistemas de saciedad y apetito. Tienen una alta carga glicémica, lo que provoca secreción de insulina, y las bebidas azucaradas tienen fructuosa, es decir, una sacarosa, que es la mitad fructuosa, que lleva también a otros problemas de salud. Entonces, las bebidas azucaradas llevan a ganancia de peso, resistencia a la insulina, disfunción de las células beta, lo que ya entonces a diabetes, inflamación, hipertensión, adiposidad visceral, dislipidemias y dislipidemia aterogénica, hiperuricemia y gota. Y esos problemas nos llevan entonces a síndrome metabólico, diabetes mellitus tipo 2 y la enfermedad cardiovascular. Entre los adyacentes decíamos que hay una disponibilidad y accesibilidad de alimentos poco saludables que es muy alta, es tiempo dedicado a la preparación de alimentos, pérdida de la cultura alimentaria, ambiente sedentario, inadecuados servicios de salud preventivos que incluyen esa falta de información que tienen las madres o los pacientes, los hombres también, falta sobre alimentación saludable y relación con la salud, las básicas, cambios tecnológicos en la producción y proceso de alimentos, urbanización y globalización, cambio de dinámica familiar, políticas agrícolas, comerciales, fiscales y educativas que no apoyan la alimentación saludable y un legal inadecuado para la intervención del Estado. Y finalmente, y la inequidad. Por pobreza, una familia pobre, una familia que no tiene seguridad alimentaria, toma decisiones sobre alimentación que son racionales, que ella comprar aquellos alimentos que más van a saciar mi hambre, que más calorías me van a dar por cada peso, y entonces compran bebidas azucaradas, compran mucho aceite, azúcar, pero no compran verduras y frutas porque estas son relativamente caras para las calorías que otorgan. Las consecuencias de obesidad, hay varias, pero las principales son diabetes mellitus tipo 2, trastornos del aparato locomotor, particularmente osteoartritis, enfermedades cardiovasculares, principalmente cardiopatía y cerebrovascular, y varios tipos de cáncer, por ejemplo, cáncer de endometrio, particularmente en el periodo postmenopáusico, de colon, de esófago, de páncreas, de hígado y de riñón. Son los efectos que hemos encontrado al analizar literatura internacional, y como ustedes ven, estos son las principales causas de muerte en México, por lo que la obesidad, sin duda alguna, está contribuyendo a una alta tasa de mortalidad y años de vida saludable perdidos. Es el gasto total atribuible al sobrepeso y obesidad en la sociedad. En el 2008, perdón, esta gráfica no se ve aquí, pero en el 2008, tanto costos directos e indirectos de obesidad eran de 67,000 millones de pesos. Estamos en 2017, se espera un costo de 160
50,000 millones de pesos. En uno que hizo recientemente INCO, encuentra que solamente debido a diabetes el gasto es de 85,000 millones de pesos. De estos datos nuestros de la Academia Nacional de Medicina, que dé el grupo de Unidad de Análisis Económicos de la Secretaría de Salud, el costo actualmente es de alrededor de 100,000 millones de pesos. Para que ustedes tengan una idea, el impuesto total de la Secretaría de Salud este año es 135,000 millones de pesos. Es decir, esto de obesidad, estamos hablando de que es comparable alrededor del 70% del impuesto total de la Secretaría de Salud. Sumamente alto el costo. ¿Cuáles son los determinantes en México y cómo se han ido modificando? Veamos, la densidad energética de la dieta de los escolares mexicanos es de 174 kilocalorías por 100 gramos. Las recomendaciones internacionales es no estar por arriba de 125, es decir, tenemos una dieta sumamente densa enérgicamente, lo que está llevando a problemas de obesidad. Otro espeluznante es la contribución de los alimentos chatarra, es decir, azucaradas y alimentos altos en grasa y azúcar con alta densidad energética, precisamente los alimentos que actualmente tienen impuestos, no todos, nos están otorgando el 30% de calorías totales que consume un adolescente en México. Es decir, los alimentos básicos, cereales, leguminosas, lácteos, origen animal, frutas, verduras, grasas, aceites, o 70% de calorías discrecionales. Mucha gente le echa mucha culpa, desde luego, también a los tacos, y es cierto, pero cuando uno ve la cantidad de calorías que otorgan los alimentos procesados, se da cuenta que esos alimentos están provocando muchos problemas. Los refrescos y todos los productos empaquetados y procesados, que son litos, que son golosinas, que son las famosas frituras que normalmente está uno consumiendo a todas horas. El consumo de bebidas azucaradas en México. Y en adultos, alrededor del 12,5% del total de la energía que consumimos son bebidas azucaradas, que desde luego refrescos, aguas frescas, café o té con azúcar, leche con azúcar, jugo de fruta con azúcar, y en total estamos hablando en niños 1 a 19 años, niños y adolescentes, 225 calorías, en adultos 254 calorías, más 12% del total de energía. Solamente los refrescos en adultos 87 calorías, suman los refrescos con jugos de fruta y azúcar y leche azúcar, estamos hablando de alrededor de 130 a 140 calorías aportadas por bebidas azucaradas en adultos. El consumo de azúcares añadidos en México es muy alto. La recomienda que el consumo de azúcares no debe ser mayor de 10% del total de energía en la dieta y que de diferencia debería disminuir a 5% y que en beneficios adicionales a la salud. El medio de azúcares adicionados en la población mexicana es del 0.5%, es decir, consumimos 60 gramos o 2 cucharaditas de azúcar todos los días sin darnos cuenta, porque vienen en los productos que consumimos. Entre el 96 y el 91% de la población ven esto. En el 84% de preescolares, 75% de escolares de sexo masculino y femenino, 91% de adolescentes,
y 67% de adultos consumen más del 10% del total de energía a partir de azúcares añadidos. Es decir, la mayoría de los mexicanos estamos tomando más de 10%. La OMS nos mina a bajar a un máximo de 100%. El humano incluso no necesita consumir bebidas azucaradas. Esta publicación, Rosa María, no es todavía disponible. Va a estar publicada muy pronto. Lo que sí les puedo yo pasar a través de la maestra Zaira Valderrama es la publicación de la Organización Mundial de la Salud sobre ingesta de azúcares, y la publicación, en cuanto esté, la metimos al Journal of Nutrition. Espero que pronto la publiquemos. Añadidos o azucarados en México también muy alto, pero ¿qué alimentos o bebidas son las que aportan esos azúcares añadidos? Las bebidas azucaradas aportan el 70% de los azúcares adicionados. Fíjense nada más. De los azúcares adicionados que estamos consumiendo, de esos 60 gramos en promedio por día, el 70% viene de bebidas azucaradas. Y los productos industrializados aportan el 70% de las calorías. Si vemos la gráfica, vean, las bebidas azucaradas aportan 167 calorías provenientes de azúcar, 42 refrescos carbonatados, 11 azucaradas no carbonatadas, es decir, los famosos jugos industrializados. Aquí sumar llevamos 57%, leche con azúcar, 9% ya llevaríamos aquí sumado, y decir que casi 70% es de alimentos industriales, bebidas industrializadas, y es lo que preparamos en casa. Café con azúcar 18% y aguas frescas 13%. Es decir, las azucaradas que actualmente tienen impuesto a más o menos la mitad de los azúcares adicionados de todo lo que consumen los mexicanos, y alimentos de alta densidad energética, altas en azúcar y grasa, a otros 25%. Es decir, los alimentos que tienen impuesto nos están aportando cerca del 75% del azúcar adicionado, de manera que estos funcionan, puede haber una disminución en el consumo de azúcar. ¿Cuáles son acciones para la prevención? Y vengo del libro Obesidad en México, recomendaciones para una política de Estado, que tuve el honor de coordinar, ser editor. En este libro nosotros recomendamos lo siguiente: parte de un modelo conceptual, considera el desarrollo de las recomendaciones de la academia, que lo que intenta es decir, ¿cómo hacemos para que un individuo tenga una alimentación saludable? ¿Qué necesitamos? Lo primero que necesitamos es que el individuo tenga información, conocimiento, y que esté motivado para adoptar alimentación saludable. A eso le llamamos educación. Educación que motive, no esa típica educación en donde uno predica y uno regaña a los pacientes, sino un tipo de educación que sea más tipo taller, donde hay un diálogo, donde los pacientes puedan opinar, dar puntos de vista sobre la problemática y sobre la razón por la que no tenemos alimentación saludable. Pero sé que la acción no es suficiente. ¿Por qué? Un ambiente promotor de obesidad que interfiere con la adopción de comportamientos saludables. Si convenzo a una persona que no debe tomar refrescos, pero resulta que él me dice o ella me dice que en su comunidad no hay agua potable, o escuela de sus hijos no hay agua potable, lo que me está indicando es que hay un ambiente promotor de obesidad que está interfiriendo con la conducta saludable. Al individuo quiera, no puede la conducta saludable. Es decir, la educación es necesaria
pero es suficiente. ¿Qué necesitamos? Necesitamos actuar sobre los factores del entorno, sobre disponibilidad, accesibilidad, incluyendo precios, publicidad, de alimentos tanto saludables como los no saludables. ¿Cómo se logra esto? ¿Cómo actuamos sobre el entorno? A regulación y de la legislación. Si regulamos que en las escuelas no debe haber refrescos, es regulación que está permitiendo que en la escuela no haya un elemento que es difícil adaptar la conducta de beber agua. Nosotros regulamos o legislamos para que todas las escuelas tengan veros, estamos haciendo también lo mismo. Por eso también están las normas sociales. Si ya las normas sociales han vencido a la población que consumir una bebida azucarada le da chiste a la vida, o que una bebida azucarada va a hacer que una mujer se parezca a Shakira, o que un hombre se parezca al Chicharito, por ejemplo, van entonces formando las normas sociales y haciendo que con refrescos sea, como dicen los jóvenes ahora, chido. Y hiciéramos que las normas sociales más bien dijeran que consumir refresco es un acto de alguien que no sabe, de alguien ignorante o de alguien que no entiende que le está dañando su salud. Es decir, las normas sociales son también importantes. A través de regulación y de legislación y de normas sociales, nuestro sería lograr alimentación saludable se convierte en una opción viable y fácil de obtener y consumir. Por ejemplo, que sea más fácil tomar agua que consumir refrescos, que sea fácil y más barato consumir verduras y frutas que consumir pastitos y botanas. Cambiamos el entorno, entonces el conocimiento y la motivación puede al individuo a lograr una alimentación saludable. Pero actuar sobre ambos, el conocimiento y la motivación, pero también sobre los entornos. Si de acuerdo con esto, podemos entonces concluir que la obesidad es responsabilidad colectiva. No es nada más una responsabilidad del individuo. Es responsabilidad colectiva en tanto que nosotros como colectivo debemos lograr que los entornos sean saludables. Y por tanto, el Estado debe regular el entorno y proveer la voluntad de cambio para que conductas saludables se vuelvan conductas viables. ¿Cuáles entonces las recomendaciones de una política de Estado basada en estos principios que acabo de mencionar? Prevención y control de obesidad requiere una política nacional sustentada en evidencia científica. Les presenté los datos de los metaanálisis. De carácter multisectorial, aquí no solo es el sector salud, es el sector agricultura, es el sector comercio, es el sector educación, el sector hacienda, para implementar impuestos o subsidios, de aplicación por los distintos niveles de gobierno, municipal, estatal, federal, que incluye a los poderes ejecutivo y legislativo, a la sociedad civil, a la comunicación, a la academia, incluso a la industria de alimentos, que son quienes tienen que implementar las políticas que el Estado dicta. Que sobre los distintos entornos, los espacios públicos, los ambientes escolar, comunitario, laboral y el hogar, que acciones a lo largo del curso de vida desde que el niño nace y que promovemos lactancia materna y que tenga una lactancia materna exclusiva que va a disminuir riesgos de obesidad, que a la hora de iniciar la alimentación complementaria no se incluyan bebidas azucaradas, no se incluyan alimentos azucarados o alimentos en grasa, que acciones a lo largo del curso de vida, que con mecanismos de financiamiento, de rendición de cuentas y sanciones, y que la evaluación de desempeño e impacto por la academia, que las acciones sean evaluadas para que las que sirven permanezcan y las que no se modifiquen. De alimentación saludable a lo largo del curso de vida,
la promoción de la lactancia, disminución de azúcares adicionados, son grasas saturadas y trans, bebidas azucaradas y tamaños de porción, aumentar el consumo de agua simple, frutas, verduras, leguminosas, frijol, grano entero, como tortilla, por ejemplo, o integral, incrementar la actividad física y fomentar el control de peso y el autocuidado de la salud a la atención primaria de salud. Por otro, necesitamos regular alimentos en escuelas y programas gubernamentales. No puede ser que un programa gubernamental reparta comida chatarra. Gubernamentales deben restringirse a alimentos saludables. El gobierno compra un gran comprador. Cuando uno va a una reunión en una secretaría le dan a uno galletas, le dan a uno refrescos. ¿Por qué no frutas? ¿Por qué no mejor agua? Implementar etiquetado frontal de alimentos amigable y claro. Un etiquetado que nos permita en la tienda rápidamente ver si el algo me conviene o no. El etiquetado actual es un etiquetado que no es apropiado para tomar decisiones al momento de compra. Regular mercadeo de alimentos dirigidos a niños. Ya hay una regulación muy buena de la Secretaría de Salud, pero expandir los horarios, que expandirnos no solo a televisión y cine, sino a los medios. Instrumentos fiscales, por ejemplo, impuestos. Ya hay un impuesto, una gran noticia. También vivos. Iniciar la producción y comercialización de verduras y frutas. Y planes agrícolas para favorecer la producción de alimentos saludables. Legislar a la lactancia materna en mujeres trabajadoras. Debería haber un mayor periodo postnatal para que la madre pueda dedicarse realmente a la lactancia. Orientación alimentaria y nutricional a la población con un enfoque de curso de vida mediante medios masivos, el sistema educativo y de salud. La Secretaría Che Muévete es una buena campaña, es un buen punto de partida y debemos continuar ahora con la guía de alimentación y actividad física, espacios seguros y sistemas de transporte que estimulen la actividad física, el sistema de transporte que nos invita a dejar el carro, la bicicleta, a usar transporte colectivo que hace que camine yo un poco, prevención de obesidad en el sistema de salud, mediante equipos multidisciplinarios, médicos, psicólogos, nutriólogos, que entonces abordar el problema de obesidad cuando empieza y no dejar que llegue a sus últimas consecuencias o empezar con signos como el muy elevado de alimentos que entonces prevenirse. Respecto a las bebidas azucaradas, es una medida que ya de 1776 Adam Smith en el libro Wealth of Nations propuso que el azúcar, el ron y el tabaco eran productos que no eran necesarios para la vida, pero que se han convertido en alimentos de consumo casi universal y que por lo tanto eran extremadamente propios, dijo él, para poner impuestos. De manera que ya en México hay impuesto al tabaco, hay impuesto al alcohol y falta impuesto al azúcar. Pero el impuesto debe ser más sobre bebidas azucaradas, que son las que aportan el 70% del consumo total de azúcares adicionados, y también sobre los alimentos altamente densos, que implican el otro 25%. No, la idea no sería gravar el azúcar que se usa en el hogar, porque en realidad se están usando cantidades que no son exageradas, como es el caso de las que se usan en la industria. No son los estudios que demostraron que aumenta 10% el precio del refresco, el cómo se reduce entre 10 y 12%, dependiendo de la base de datos que usamos. Es decir, concluimos que la demanda era elástica y que por tanto el impuesto era algo positivo, porque el impuesto lo que hacía era reducir el consumo, además de que el impuesto genera ingresos fiscales que deben ser usados por lo menos para la prevención de obesidad.
Y es considerado en el desarrollo de las recomendaciones de la Academia, tratando, por ejemplo, de los impuestos a los refrescos, plantea lo siguiente: el individuo que deje de consumir bebidas azucaradas, que consuma agua. Entonces, el conocimiento sobre los daños ocasionados por los refrescos, la motivación para dejar de tomar refrescos, pero de agua potable, si hay alta disponibilidad y publicidad intensa de bebidas azucaradas, interfiere con la adopción de hábitos de consumo de agua suficiente, la educación. Por tanto, continuar desde luego con educación, pero además regular impuestos a refrescos, prohibición de bebidas azucaradas en escuelas y espacios públicos, beber en escuelas y espacios públicos, el IVA en el agua, por ejemplo, podrían ser alternativas. Y el agua se convierte en una opción viable, barata y fácil de obtener y consumir, y solamente aceptable. Entonces, el conocimiento y la motivación llevan un entorno ya que permite el consumo de agua, los hábitos de consumir agua. De hecho, la evaluación del impuesto a las bebidas azucaradas, lo que usamos fueron datos de compras de un panel de consumidores de 2014. Se visita a los hogares cada 15 días y se obtiene información de la compra diaria de alimentos, más de 6.500 hogares en 53 ciudades de más de 50.000 habitantes, de 22 y el DF. La muestra analítica nos da 105.000 meses y el 86% de los hogares participaron en todas las rondas. Que las bebidas con impuesto redujeron en promedio el consumo o la compra, de bebidas en centro en el 2014 cuando se implementó la medida. La reducción aumentó gradualmente en el año 2014 hasta alcanzar 12% en diciembre. Por nivel económico, la reducción mayor fue en el económico más bajo, del promedio de reducción fue de 9% y hasta 17% en diciembre del 2014. En nivel medio, la reducción fue de 5.6% y en el de 5.5%. Es decir, se benefició más el bajo en términos de que dejaron de comprar refrescos. Sin impuesto, por ejemplo, el agua, los naturales, aún en promedio en 4%, en su mayoría por agua simple. Y esto, de luego, no incluye agua no embotellada, es decir, agua que la consume en el hogar. Lo que es que la disminución de 6% muy probablemente se vio reflejada en aumento de bebidas sin impuesto. En conclusión, y para terminar, México, una epidemia de obesidad y ciudades, la obesidad resultado de la interacción entre la genética y el ambiente, contornos que a lo largo del curso de vida. La política de prevención de obesidad debe actuar sobre los comportamientos, sobre la voluntad de adopción de conductas saludables, pero también sobre el entorno, para que la alimentación saludable y la actividad física se conviertan en viables y fáciles de adoptar. Las políticas aplicadas en México, como los impuestos, van a estar teniendo efectos positivos. Su parte. Por ahí Rosa María Esqueda, que los albañiles son grandes consumidores de refresco, que eso lo da diario. Dice porque podría solicitarte a los patrones que les proporcionen agua potable simple. Es una excelente idea. Él podría aplicar en una comunidad, en algún distrito de salud, en algún estado, evaluar su efecto y que se puede y luego hacerlo más generalizado. Este tipo de son las que necesitamos. Tiene razón Rosa María, yo me pregunto cuántos albañiles jóvenes
obreros generalmente pobres, con un nivel educativo no muy alto, dados de que el consumo diario de bebidas azucaradas está aumentando su riesgo de diabetes, de obesidad, de muerte prematura. ¿Cuánto harán? A lo mejor no es suficiente, porque aunque lo sepan, pues a lo mejor es más fácil llevar las bebidas. Es cierto que las bebidas también, el azúcar y todo son el sabor puede ser muy agradable, pero nosotros trabajar precisamente también en el entorno, que hubiera agua disponible, que fuera gratuita, de manera que ellos no tuvieran que llevar sus refrescos. Alguien otro día me decía que uno, es una persona muy vinculada a la industria, me decía, lo que van a lograr es la desnutrición de los albañiles, porque si no toman refresco, se desnutrir. Y quedé sorprendido que alguien piense eso. Los refrescos son calorías vacías. Es decir, yo me como 100 calorías de refresco, son 100 calorías vacías. Alto azúcar que me provocan poca saciedad, que me provocan obesidad, diabetes. ¿Qué tal si me como 100 gramos de tortilla, de frijol? Oye, eso es fabuloso, es muy nutritivo, calorías acompañadas de fibra, acompañadas de calcio, acompañadas de proteína, sobre todo si mezclamos frijoles y tortillas, un muy buen de proteína, de aminoácidos. Es decir, no caemos en la trampa de pensar que los alimentos industrializados, por ser prácticos, son la solución al problema. Al contrario, son el problema. Y digamos, un obrero necesita tomar mucha agua, no se deshidratan, están expuestos a temperaturas altas, expuestos frecuentemente al sol, y ellos que tomarán agua. Yo creo que ahí es donde podríamos intervenir. E ideas como esta que están presentando, ojalá pudieran hacer pequeños estudios a pequeña escala, que pudieran evaluarlos, y que nosotros entonces tuviéramos como mexicanos ejemplos de pequeños proyectos que funcionan y que nos resolver el problema. Pregunta de ¿y qué hacer si en muchas comunidades no hay agua y queremos promover su consumo? Exactamente, ese es un gran problema. Saben que cuando el impuesto a los refrescos, el Senado también aprobó un dictamen en el cual se establecía que una parte de estos ingresos fiscales se irían para dotar de agua potable a escuelas, a comunidades pobres que las tienen. Yo creo que eso hay que repararlo, hay que presionar como manos mexicanos para que se usen los recursos y que todos los mexicanos tengan agua. Es un hecho fundamental el tener eso, alimentos, pero también agua. Las mismas empresas que embotellan refrescos embotellan agua. Ese es mi argumento a veces cuando platico con los productores de refrescos, diciéndoles: esta campaña contra ustedes, contra sus empresas, es una campaña contra un producto que daña la salud. Yo no tengo problema que se consuman agua que ustedes producen, no, más bien es un asunto de salud, no es un asunto de política ni de estar en contra de las empresas, sino más de estar en contra de un producto cuyo consumo excesivo lleva a problemas de salud. Y tocando desde luego mucho a los refrescos, al azúcar, porque como ejemplo, pero también existen otros alimentos que debemos restringir, que debemos reducir, y creo que a través de atención primaria de salud podemos. Pues tengan alguna otra pregunta. Yo agradezco mucho su atención, les agradezco mucho los comentarios que han hecho y las preguntas. Y a pasarle a la
a la maestra Zaira Valderrama la posición que me pidieron de la OMS, y tengamos ya nuestros artículos también, se los agregar, va a aparecer un número especial en el Journal Nutrition con resultados de la alimentación de los mexicanos, de cuáles son los principales problemas de alimentación, y cuando diga, que yo espero que sea a principios del próximo año, se llegará a través de la doctora Zaira. Dice, soy alumna de LIS, me ha parecido muy interesante y gracias por enviar la información a la licenciada Zaira. Yo trabajo para su programa en Querétaro, muchas gracias. Alumna de LIS, qué gusto escuchar, me da mucho gusto. ¿Quién regula la venta de refrescos en las escuelas? Muy bien. Usted, que el Acuerdo Nacional de Salud Alimentaria de la administración pasada, uno de sus resultados, un acuerdo intersecretarial de la Secretaría de Salud y la Secretaría de Educación con acuerdo de las Secretarías Estatales de Salud y Educación para implementar los lineamientos escolares. Terminó la administración pasada, los lineamientos fueron sometidos a COFEMER, aprobados, y realmente la implementación no ha sido una implementación adecuada, es decir, ha habido avances, ya hay menos bebidas carbonatadas, pero sigue habiendo problemas. Esta Secretaría de Salud hizo modificación a los lineamientos, haciéndolos incluso desde el punto de vista mejores que los anteriores. Muy buena reforma que hizo la Secretaría de Salud. Y actualmente se siguen prohibiendo las bebidas azucaradas en escuelas, pero que no queda claro quién es el responsable. Es decir, actualmente como que la responsabilidad queda en comités de familia, de los consejos comitelares, donde están representados los padres de familia, los directores, e incluso en los casos hay alumnos. Pero de vista, un funcionario federal, es decir, por ejemplo, el director de la escuela, debería ser el responsable de la aplicación, y los escolares, a su vez, los responsables de que los directores lo apliquen. Esto no es así, pero creo yo que sí sería un cambio importante, porque nosotros lo que hemos visto en estudios que hemos hecho, hicimos un estudio en Morelos, entre el Chapán Morelos, apoyo a la implementación de lineamientos en escuelas, y vemos que cuando los directores se entusiasman y toman liderazgo, las cosas caminan muy bien. Por ejemplo, en Morelos hubo varios directores de escuela muy dados que lograron que se implementaran muy bien los lineamientos, incluso fueran más allá de lo que los lineamientos proponían, y verdaderamente a la educación saludable en las escuelas. Yo creo que la interacción entre salud y educación en los estados debería reforzarse, y apoyar a otros a las escuelas para que implementen bien los lineamientos, pero para eso requiere, creo yo, está claramente la responsabilidad, la coordinación y asegurar que se implemente. Sobre donde se explica el impacto positivo sobre los impuestos a las azucaradas, yo le voy a dar a Zaira una guía de la página web del instituto, donde presentamos un resumen de nuestro artículo. Lamentablemente no podemos mostrarles el artículo porque lo enviamos para publicación a una revista científica, y como ustedes saben, cuando envía un artículo a publicación, uno se compromete a no conocer públicamente. Sin embargo, sí nos permiten dar a conocer el resumen. Entonces, le debo yo la publicación de OPS, y diga
de nuestra página web, donde pueden ustedes encontrar lo relativo pues. Le agradezco mucho y espero tener la oportunidad en alguna otra de tener otra charla con. Muchas gracias a Zaira por haberme invitado, a OPS por la plataforma, el apoyo a esta iniciativa, luego también a ustedes porque han sido un grupo muy activo, han hecho muchos comentarios, muchas preguntas, y la verdad que me da mucho gusto darme cuenta que la Secretaría de Salud tiene personal muy motivado y también comprometido. Así que pues, me despido de ustedes, les agradezco mucho. Hasta luego. Muchísimas gracias, doctor Rivera. En el doctor Diego González les agradecemos y les cuento que fue dada esta participación del doctor y posteriormente la vamos a estar enviando a todos ustedes. Nuevamente muchas gracias, la verdad estuvo súper interesante la presentación y les agradezco a todos por haberse conectado. Hasta luego.